El enfrentamiento entre las legiones romanas y las falanges griegas representa un momento decisivo en la historia militar, pues se enfrentó a dos de las formaciones castrenses más formidables y emblemáticas de la antigüedad. Este encuentro reunió a los ejércitos de las civilizaciones más influyentes de por aquel entonces para que demostraran sus diferentes enfoques bélicos, y así descubrieran quién era superior, por lo que, a continuación, nos embarcaremos en un viaje a través de las fortalezas, estrategias y el perdurable impacto de esta épica rivalidad en la evolución de las tácticas militares. Hey, ¿qué tal, belicistas? ¡Qué gusto tenerlos aquí! En algún momento de la historia se vivió un legendario enfrentamiento, tan épico que los músicos de la época sin duda le compusieron un corrido. Esta lucha más de una vez ha hecho volar la imaginación de los entusiastas como yo, y estoy seguro de que a todos nos ha surgido la misma duda. ¿Quiénes tenían el mejor ejército? ¿Y por qué? Pues bueno, a continuación daré lo mejor de mí para intentar resolver esa pregunta. Yo soy Roderich, y ahora sí, comenzamos. Interrumpimos este capítulo de Yo Soy Roderich para anunciar que la taza del casco alado del señor ya no es nuestra patrocinadora. Pero sí la colección belicista de corazón. No importa si te enfrentas a dragones o a reuniones aburridas. Es momento de que vistas el lema de un verdadero guerrero. Disponible a través de Teespring. Más información en la descripción. No cabe duda de que los soldados griegos que componían la formidable falange macedonia fueron un factor crucial para su éxito en el antiguo campo de batalla. Esta formación, desarrollada y perfeccionada bajo el liderazgo de Filipo II y posteriormente su hijo, Alejandro Magno, acabó por revolucionar la guerrilla antigua y desempeñó un papel fundamental en la expansión del imperio macedonio. Los hombres que engrosaban sus filas, conocidos como falangitas, yacían fuertemente acorazados. El núcleo de su equipo consistía en una inmensa lanza de madera de fresno nominada sarisa, un arma que funcionaba como la característica principal de la formación. Con un palo de unos impresionantes 6 metros de longitud, a que a más de uno se le hizo agua a la boca. La sarisa permitía a los falangitas de las 5 primeras filas proyectar sus puntas por el costado y por encima de las cabezas de sus compañeros, creando un muro prácticamente impenetrable de puntas mortíferas. Además de la sarisa, cada falangita iba equipado con un arma secundaria más pequeña, siendo esta con mucha frecuencia la denominada espada Saifos, arma de la que ya hemos hablado en el canal. La Saifos, una hoja corta de doble filo, ideal para asestar estocadas y tajos en ambientes reducidos, servía a manera de arma de reserva en caso de que se entrase en un estilo de combate más cerrado, donde la sarisa no resultaba nada práctica debido a su sobrecogedora longitud. Otra pieza esencial del equipo utilizado por la falange era el célebre escudo pelta, una pequeña barrera en forma de media luna, hecha de materiales ligeros como la madera y el mimbre. Esta herramienta proporcionaba cierta protección contra proyectiles, además que permitía a la infantería participar en técnicas de ataque y huida, en la periferia de la formación principal. Los falangitas también llevaban consigo un tipo de blindaje personal para protegerse de mejor manera, siendo este el injustamente menospreciado linotórax, una arma fabricada a partir de una multitud de capas de lino que eran empapadas en resina, para posteriormente ser prensadas e integradas en una misma estructura. Esta coraza se complementaba con grebas de bronce para proteger las espinillas y un casco, a menudo del tipo corintio, que se encargaba de proteger la cabeza sangolotean y el rostro. Como complemento del equipo individual, la falange empleaba una serie de formaciones y maniobras tácticas para dominar el campo. La alineación más emblemática era conocida como sintagma, una ordenación profunda y densa, cuya fuerza residía en su capacidad para avanzar como una unidad cohesionada, lo que permitía a los soldados romper y superar las formaciones de infantería enemigas, así como evitar posibles choques de caballería. La coordinación y la disciplina de los falangitas eran esenciales para mantener la integridad del sintagma y así anteponerse ante la enorme mayoría de sus rivales. Como se puede deducir, el equipamiento de los soldados griegos que componían la falange desempeñó un papel fundamental en la configuración de su dominio militar. La combinación de su enorme sarisa, la versátil espada Saifos y la armadura linotórax convirtieron a los falangitas en adversarios formidables tanto en acciones ofensivas como defensivas. Su entrenamiento, disciplina y capacidad para mantener su posición dentro de la formación sintagma permitió a la falange convertirse en una fuerza indomable que arrasó el mundo antiguo, remodelando el panorama geopolítico de su época.
Ahora sí, pasemos a hablar de sus rivales. Los Astati, guerreros jóvenes que conformaban la primera línea de las formaciones, fueron un componente esencial de las legiones romanas durante el periodo republicano. En conjunto con los príncipes y los triari, estos soldados conformaban uno de los tres principales cuerpos de infantería. Su equipamiento estaba cuidadosamente diseñado para garantizar su eficacia en el combate cuerpo a cuerpo, y desempeñaba un papel crucial en el éxito de las legiones en el campo de batalla. Para empezar, la herramienta principal de los Astati era la espada Gladius, sobre la cual también tenemos un video. Un arma recta de doble filo que medía aproximadamente 60 centímetros, pensada más para apuñalar que para cortar. Su versatilidad permitía a los soldados enfrentarse a sus enemigos en distancias muy cortas, lo que la convirtió en un artículo adecuado para los muros de escudos. Por otra parte, estos guerreros también cargaban con dos pilum a sus espaldas, otra arma que tiene su video propio, que se arrojaban como preludio a la carga final de la infantería, generando así brechas entre la formación contraria y perturbando su cohesión. Estas lanzas, o jabalinas, estaban conformadas por un asta larga de hierro con una cabeza piramidal, que yacía unida a un palo de madera más grueso, lo que las volvía especialmente eficaces contra los escudos contrarios. Como complemento, los Astati acarreaban una daga pugio, un cuchillo corto que solamente se desenfundaba en situaciones de emergencia, aunque solía desenvolverse de manera competente al momento de entrar en un agarre, o bien como herramienta para la realización efectiva de una multitud de tareas. Otra pieza infaltable en el equipamiento de los soldados era el escudo scutum, una barrera enorme hecha de madera y cuero, que fácilmente alcanzaba el 1,20 m de longitud, que ofrecía una protección casi total del cuerpo y que era bastante efectiva contra los proyectiles. Por si fuera poco, su forma semicilíndrica permitía a los Astati entrelazar sus escudos, creando así un impresionante y sólido muro bastante difícil de penetrar. La mayoría de los Astati no portaban mayor protección que una simple placa de bronce en el pecho, aunque muchos otros vestían lo que era conocido como lorica hamata, un blindaje creado a partir de la unión de miles de argollas metálicas que resguardaban por completo la fracción superior del cuerpo. Y adivinen qué, también hemos hablado de ella. De hecho, de toda la armadura romana. Les dejaré la lista de reproducción por aquí en caso de que quieran visitarla luego de este video. Esta armadura ofrecía una protección contra la mayoría de ataques de armas blancas sin restringir mucho la movilidad, lo que la convirtió en la opción ideal para aquellos que eran los primeros en entrar en batalla. Para proteger su cabeza a Brazan, los romanos cargaban consigo el célebre casco Galea, sobre todo en sus variantes Colus y Montefortino. Este domo poseía una parte superior redondeada y unas carrilleras para las mejillas, lo que proporcionaba una protección competente, y que no obstruía casi en nada la visión y el oído. La formación con la que mejor funcionaron todas las herramientas del ejército era conocida como testudo, una alineación defensiva que se desplegaba para proteger a los infantes sobre todo de los proyectiles enemigos. Al configurarse de este modo, los Astati entrelazaban sus escudos por encima de su cabeza y hacia los laterales, creando así una sólida muralla que brindaba una protección completa, que les permitía avanzar de manera constante hacia la posición contraria. Como puede verse, el equipamiento de los romanos desempeñó un papel fundamental en su eficacia como soldados de primera fila. La Gladius, la Pilum y el Scutum, así como la lorica hamata y la Galea, proporcionaron a los Astati de un formidable equipo, que les permitía combatir sin problema y resistir las cargas enemigas. El uso táctico de sus herramientas, unido a su entrenamiento y disciplina, aseguró su reputación como temibles guerreros y componentes esenciales de una de las armadas más trascendentales de la historia. Habiendo cubierto el armamento de ambos bandos, creo que finalmente podemos analizar su enfrentamiento. En la guerra antigua, la cohesión de la unidad era la clave absoluta de la victoria, debido a la manera en la que cada soldado era capaz de proteger a sus compañeros de al lado. Otro elemento fundamental era el factor moral. De hecho, la mayoría de las bajas no se producían durante el intercambio de golpes, sino en el camino a la retirada, y llevar al adversario hasta ese punto era el objetivo primordial de la mayoría de los generales experimentados. Como era costumbre, los Astati arrojaban sus jabalinas Pilum en dirección a la falange momentos antes de que ambas formaciones se adentraran en un encarnizado combate.
La mayoría de las lanzas se habrían desviado al deslizarse a través de los cascos y escudos, tal vez incluso a lo largo de los palos de las picas, aunque muchas otras también habrían dado en el blanco, inmovilizando los brazos de los soldados debido a la rotura o atascamiento de sus escudos, o, desde luego, hubieran ocasionado una baja. Sería al poco tiempo que las puntas de las arisas chocarían contra los escudos romanos. Las 5 filas que sobresalían por delante con seguridad se hubieran cobrado varias vidas, pero los romanos poseían un par de trucos para salir de la presión de sus rivales. Gracias a experiencias anteriores, entendieron que necesitaban avanzar más allá de los extremos de las picas, por lo que cargarían hacia enfrente con sus escudos cerrados, o bien se agacharían para empujar las astas hacia arriba, para luego precipitarse rápidamente hacia el combate a corta distancia. Hay que mencionar que la cohesión de las formaciones por aquel entonces dependía bastante del terreno en el que se estuviese librando la batalla, y si bien una superficie irregular era perjudicial para cualquier tipo de alineación, lo era sobre todo para una falange de sárizas, en donde todas las lanzas debían estar bien distribuidas a lo largo de las filas, para que el bosque de pinchos tuviera un impacto devastador y no generara aperturas. Por otro lado, y precisamente a que la formación de una legión había sido adoptada por los romanos para sustituir el estilo clásico de la falange, los Astati tendrían una flexibilidad mayor para maniobrar en una multitud de desniveles sin perder su unión. Esto quiere decir que la habilidad de las legiones para desplegarse en donde fuese necesario les permitía desenvolverse sin problema en terreno montañoso, mientras que, por el contrario, las falanges necesitaban una superficie idealmente plana para desenvolverse de manera correcta. De hecho, se registró que en una batalla fechada allá por los lejanos 168 a.C., los griegos, desplegados a lo largo de una llanura, ahuyentaron a las escaramuzas romanas sin mucho esfuerzo, persiguiendo a todo aquel que intentara huir a sus espaldas. No obstante, sus filas empezaron a deshincharse al momento de comenzar a escalar la irregular pendiente, lo que permitió a los centuriones guiar a sus hombres dentro de las aperturas en la formación. Con su barrera de lanzas desorganizada por el terreno, los batallones romanos, más flexibles, acabaron por hacer pedazos a los falangitas. La forma en la que se comandaban ambos ejércitos fue también un factor clave en su desenvolvimiento, y estuvo profundamente influida por la cultura y la política de cada nación. En la inmensa mayoría de las batallas, los dirigentes griegos se encontraban en el meollo del asunto, siendo muchos incluso abatidos en plena acción, pues pretendían copiar en esencia a quien ellos decían era su progenitor, Alejandro Magno. Ese enfoque en el heroísmo personal de un monarca privó a la ya de por sí rígida falange de liderazgo que tanto necesitaba, lo que acabaría por perjudicarla en más de un enfrentamiento. O sea que por sentirse bien acá terminaban perdiendo a sus hombres. A pesar de que algunos generales romanos también se involucraron en combate personal con sus tropas, estos fueron la excepción. La mayor parte del tiempo, los cónsules se movían a caballo justo por detrás de sus líneas. Esto les daba una visión elevada del campo, así como una plataforma móvil, desde la cual podían trasladarse a las secciones que requerían su atención, más o menos como los entrenadores de fútbol modernos. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en una disputa allá por los lejanos 197 a.C., en la que un comandante observó que su flanco izquierdo empezaba a colapsar bajo el peso de la falange, pero aún podía aguantar, por lo que decidió concentrar todas sus fuerzas en el otro extremo, destrozando en el acto a las unidades macedónicas en ese flanco, que no estaban preparadas para tan abrumador asalto. Pero luego de eso, ocurrió otro evento singular, que demostró la magnánima iniciativa de los capitanes romanos en comparación con la de sus adversarios. Mientras la mayoría de los soldados procedían a perseguir a las tropas griegas en retirada, un tribuno solitario consiguió reunir a un buen puñado de legionarios, y juntos se estrellaron contra el costado del flanco macedónico restante, que ya había empezado a celebrar su victoria. Una acción que no solo acabó por salvar al resto de los hombres en disputa, sino que terminó otorgándole una contundente victoria a Roma. Este tipo de incidentes, en los que una pequeña parte de una legión podía actuar en solitario, ocurrían exclusivamente en las filas romanas, pues casi en ningún momento sucedieron en una falange.
que necesitaba funcionar en la mayor masa posible para ser por completo eficaz. En las legiones romanas había una gran cantidad de mando y autoridad, que disminuía hacia los rangos más bajos, un rasgo que no era evidente entre los oficiales helenísticos. Los centuriones eran figuras influyentes y respetadas dentro de la milicia, por lo que muchas veces tomaron sus propias decisiones para sacar adelante las campañas. Además, es sabido que los oficiales superiores participaban directamente en el liderazgo consular de la armada. En conclusión, mientras que la falange griega contaba con una defensa formidable y lanzas sárisas letales, las legiones romanas demostraron su superioridad a través de la adaptabilidad y formaciones disciplinadas independientes con una línea de mando clara. Y esto ha sido comprobado porque, bueno, al final Roma terminó conquistando Grecia. No obstante, ambas fuerzas militares dejaron un profundo impacto en el transcurso de la historia y dieron forma a la evolución de la guerra en el mundo antiguo y más allá. Yo soy Roderich y les deseo un excelente resto de día. Hasta la próxima. El equipo consistía en una inmensa lanza. El núcleo de su equipo consistía en una inmensa lanza de madera de fresno El núcleo de su equipo